Buenas noches, amigos por Israel. Es un gusto nuevamente encontrarme con todos ustedes en una noche muy especial en la que quiero agradecerle profundamente al amigo Abraya Rottenberg, quien nos va a contar muchas cosas fascinantes de su vida, experiencias y, bueno, como me dijo él en la previa, todo lo que me pregunten lo voy a contestar. Dice que tiene hasta la 1 de la mañana para poder contestar preguntas. Así que, bueno, no nos vamos a privar de nada. Contamos también, y al que queremos agradecer profundamente, al amigo Enrique Greenberg, quien lo entrevistará a Braya, y va a ser de esto, sin duda, una conversación entre amigos interesante y bueno, vamos a disfrutarlo. Enrique, te doy la palabra. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Abraya, encantado de recibirte en nuestra casa, virtual por lo cierto, y gracias por acompañarnos. Enrique. Encantado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Simón, por la presentación. Gracias, amigos, por Israel, y gracias a ustedes por estar e interesarse con esta actividad. Por supuesto, muchas gracias al querido amigo Abraya Rottenberg, que siempre dice que digo mentiras de él, pero realmente es un placer hablar y conversar con él. La idea que va a ser un diálogo, no va a ser tanto una entrevista, sino vamos a tratar de dialogar sobre algunos temas que hemos conversado en varias oportunidades y que tiene que ver con cuestiones también, no solo de la vida, sino habíamos hablado también cuestiones culturales y demás temas que irán surgiendo, ¿no? Como siempre digo, Abraya es un testigo de época privilegiado, ¿no? Podemos decir, Abraya, que realmente tenés casi la perspectiva de 2 siglos a nivel históricos. Nosotros hicimos un ciclo de Tzavta, perdón, Simón, que paso el chivo con... Ahí está muteado si querés mutearte, pero me deja pasar el chivo. Hicimos un ciclo de 6 charlas tomando distintos hitos de décadas históricas, donde Abraya cuenta su historia personal y una reflexión sobre ese tiempo, ¿no? Personal, anécdotas personales, por lo cual no quería repetir porque él dice que aburre al público, cosa que yo no creo, porque es un placer escucharlo y aunque repita las mismas historias, siempre lo hace de una manera diferente y podemos aprender. Pero vamos a pasar a algunos avisos publicitarios antes, si me permite, Abraya. Aquellos que no conocen tienen este libro para leer que se llama Última Carta de Moscú, donde relata parte de su infancia y su historia personal. Y por último, la novela La Amenaza, que no la tengo acá a mano porque se la presté a mi papá, que es un libro también, casi una novela autobiográfica que Abraya escribió a sus jóvenes 95 años. Así que bueno, Abraya, te dejo saludar si querés y después empezamos a dialogar. Bueno, yo tengo que hacer una aclaración. Te dije que mentías sobre mí y lo voy a constatar y te voy a hacer pasar vergüenza. Ningún problema. Mira, leí el anuncio de esta reunión y decía que yo era no sé qué, pero y pensador, decía, que yo era pensador. Un momentito, acá tengo que empezar a defenderme. ¿Qué es pensador? Yo enseguida me viene a la memoria pensador, Rodin. Rodin tiene la estatua del pensador, pero es una cabeza dura, una estatua. Después, sin embargo, como soy un judío, me vino a la memoria un cuento de Moshe Nadir. Les voy a explicar quién es Moshe Nadir. Los que conocen la literatura en yiddish conocen a Sholem Aleichem, a Mendel, a los Bashevis Singer. Moshe Nadir no trascendió tanto, pero fue uno de los grandes humoristas judíos de los años 20-30 del siglo pasado. ¿Y qué es lo que hizo? Vale la pena hablar sobre él porque tiene una connotación política también. Moshe Nadir era un hombre que dominaba un yiddish extraordinario. Prácticamente se había criado en Estados Unidos. No era como Sholem Aleichem, que vino a Nueva York ya consagrado y
produjo muy poco en Nueva York, vivió muy pocos años, pero Moshe Nadig llegó a eso de los 10 años seguramente y se dedicó desde muy joven a escribir en yiddish. Y sobre todo era muy controversial porque era en esa época fanático comunista, un fanático comunista, hasta que Stalin firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto que permitió a Alemania luego dominar primero el oeste de Europa y luego atacar a la Unión Soviética. Y en el momento en que se firmó ese pacto, Moshe Nadir renunció al comunismo y perdió toda su fuerza porque se dedicaba mucho a la controversia con los sionistas, con los no comunistas. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque él tiene un cuento que tiene que ver con la idea tuya de que soy un pensador. El tema es el siguiente. Había un hijo único que tenía su pobre madre, que estaba sola en la casa, él estaba casado, vivía separado, y estaba desesperado porque la madre no tenía con quién hablar. Un amigo le dice, escúchame, yo te voy a andar a un lugar donde venden loros. Hay loros que hablan extraordinariamente bien en cualquier idioma. Va a ser una gran compañía para tu mamá. Dice, gran idea. Entonces habla con el vendedor que tiene este loro, dice, mira, habla todo el día. Su madre la va a pasar fantástico. Es muy entretenido. Bueno, pasa un día, 2, 3, va a visitar a su mamá y le dice, ¿y cómo la pasás con el loro? Dice, ¿cómo la paso? No habla una palabra, no dice nada. Bueno, enojado, va a ver al vendedor y le dice, pero este loro no habla nada, usted me ha mentido. No, puede ser que no hable nada, pero usted no sabe qué pensador es y qué idea tiene. Bueno, entonces, yo soy, bueno, yo hablo, pero no tengo, no pienso. No, creo que doblemente, habla y piensa, y de hecho estaba pensando, Abraya, recién, cómo se engancha con la primera pregunta que te hago, que tiene que ver con el loro también, ¿no? Venga. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la palabra? ¿No? Vos tenés parte de tu profesión, tiene que ver con los números, pero la palabra, ¿qué lugar ocupa para vos en tu vida? Bueno, Breshit Vayomer Adonai. Dios dijo, lo primero es la voz, la palabra. Vayomer Adonai, y dijo, Breshit bara Elohim et hashamayim v'et. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios que se haga la luz. Para mí la palabra es la luz, es exactamente bíblico, es la forma que tengo de recibir del otro y dar yo, y no solamente como una forma de comunicación, es una forma de vida. Es decir, de ahí sale la poesía, nuestros sentimientos, el contacto con el prójimo y además, para muchos, la forma de que nadie se entera quién es. La palabra es hermosa como instrumento, pero también es un arma peligrosa que puede hacer desconcertar y no llegar nunca a saber a quién tenés al lado. Pero para mí la palabra es una forma de desnudarme. Y acá estoy para eso, esta noche. Muchas gracias, Abraya. El escritor israelí Amos Oz decía acerca de los judíos que la nuestra no es una línea de sangre, sino una línea de texto. ¿Qué pensás de esta frase? Siguiendo con el tema de la palabra. Bueno, claro, escúchame. Somos el pueblo del libro. El libro se hace con palabras. Evidentemente, nuestra patria trashumante fue la palabra y el libro, no la tierra durante 2000 años. Y la palabra, además, hoy nos sirve en parte
para quienes vivimos en cada país donde estamos y somos parte de esa cultura, una forma de mantener el vínculo con la gente que formaba parte de nuestro pasado. La frase de Amos Oz es muy ingeniosa, pero se le puede dar cualquier interpretación. La sangre es lo que teóricamente nos une. La palabra es en realidad lo que verdaderamente nos une. Cuento con una ventaja, que sé que hay un libro que vos relees y seguís leyendo, y que es un bestseller y seguís leyendo, y de hecho empezaste un poco la charla recitando algunas frases de memoria, que es la Torá, que es la Biblia, ¿no? ¿Qué es para vos la Torá hoy en día? ¿Y por qué la volvés a leer y relees, y qué encontrás en ella? Bueno, siendo un hombre que no sos practicante en la fe, ¿no? No, yo soy un ateo convencido, pero soy un ateo judío. Sí, sí, sí. Eso hay que explicarlo. Soy dentro de una cultura judía, de una tradición selectiva judía. Yo pienso que leer la Biblia es mucho más rica en aventura, en personajes, en situaciones que leer a Shakespeare. En la Biblia está contenida Shakespeare y Stefan Zweig y Thomas Mann y toda la literatura que hemos leído. Nada se ha inventado fuera de la Biblia, nada. Más aún, lo que más me fascina del judaísmo y de la Biblia es que nuestros héroes son enormes pecadores. Tenemos la imperfección del hombre como una de las características determinantes de la Biblia. Abraham, venimos de él es el que hizo el gran pacto, y sin embargo estaba dispuesto a matar a su hijo, a sacrificarlo, y está en Egipto, y aunque su mujer tiene 80 años ya o más, el faraón se enamora de ella y él dice, no es mi mujer, ella es mi hermana. Después la historia es más complicada porque el faraón, bueno, Dios interviene y el faraón no tiene el éxito que se proponía como Don Juan. Pero David, el rey David, manda a matar a un militar, lo pone al frente para quedarse con su mujer. Digo 2 ejemplos y puedo dar muchos más. Esa parte humana es la que más me fascina de la Torá. Más toda la poesía del mundo está en la Torá. Toda. Está el Shir Hashirim, la inteligencia, Coelet, los salmos de David. Es un mundo donde recrearlo sin pensar de que se trata de una religión, se trata de una cultura. Tengo el mismo placer. Sí. Creo que reducir el judaísmo a una religión es una falta de respeto, casi. No, es muy personal. Yo respeto mucho a la gente que es creyente. Son mucho digo, más... no solo es una religión, que reducirlo a religión es solamente... me parece que es incompleto. Yo respeto a la gente que tiene fe. Tiene una vida mucho más fácil que la mía, porque estoy lleno de incógnitas y de dudas. Yo y gente como yo, ¿no? En cambio, el religioso se ampara en la fe y busca en ella la respuesta. Es mucho más fácil ser creyente que ser un ateo torturado. Acá ya empiezan a llegar algunos mensajes del público y vamos a incentivar que escriban mensajes, preguntas, porque a Braya le gustan los desafíos. Yo te lo leo a Braya. Patricia Wiener desde España te manda un saludo para Braya desde España. Mirta Shalom, una amiga también. Buenas tardes, noches. Disfrutaremos de las historias de Abraya. Esto es para que veas a Braya, que a la gente le interesa. Bueno, acá Susana Shupak, la hija de la morada de mi mamá, que aprovecho para mandarle un saludo y un gran recuerdo. Qué gusto participar de este encuentro. Shupak, sí. Escúchame, yo fui compañero de una Shupak
en el seminario de maestros hebreos. Debe ser la que fue morá tuya. Puede ser la que fue morá de mi mamá. Puede ser. Después, si querés escribir Susana. No, si me llegas a decir que fue morá de tu abuela. Susana es la mamá de Mati, perdón. Sí. En realidad es pariente, la tía, perdón, me equivoqué. Bueno, ¿cómo ves al judaísmo hoy? ¿Cómo veo al judaísmo? Lo veo, por un lado, enriqueciéndose desde el punto de vista de identidad religiosa y lleno de cuestionamientos desde el punto de vista de entender de qué podemos agarrarnos para seguir siendo judíos. A mí me resulta más fácil hablar de los judaísmos que del judaísmo. Cuando en el año 1950 viajé a Israel y estuve estudiando ahí en la Universidad de Jerusalén, año 1950 fue un año muy difícil en Israel. Era el año del Sena, racionamiento, el año del aluvión de inmigrantes. Israel tenía en esa época unos 650.000 habitantes y en un año o dos llegaron el doble de habitantes. Y me encontré, yo vivía en un barrio, Baca, donde no había habitaciones, vivíamos tres que vivíamos en una piecita, y de pronto descubrí cerca un campamento de gente que había venido de Marruecos. Y me quedé sorprendido, porque ellos venían del siglo XVIII o XIX, y yo estaba en el XX. Eran judíos, pero sentí que conmigo no tenía ninguna relación por sus hábitos, por su manera de ser, porque eran en realidad marroquíes. Eran judíos de Marruecos, pero tenían toda la infraestructura mental absorbida en el país donde vivía. Yo en ese momento tuve este sentimiento. Me siento más cerca de un amigo o un vecino gentil de mis calles de la Paternal de Buenos Aires que de este grupo con el cual no tengo ningún vínculo ni emocional ni cultural. De allí, y el tiempo me lo fue confirmando, empecé a hablar de los judaísmos. ¿Qué es los judaísmos? Después, desde la emancipación, apenas el judaísmo pudo vivir en ciudades y tener el derecho parecido, teóricamente, de cualquier habitante de los países europeos, el judío se fue absorbiendo la cultura de cada país en el que vivía, y hoy podemos decir que los judíos laicos y vivimos en un 90% como viven los no judíos, los gentiles laicos o un poco o no fanáticamente religiosos. Vemos las mismas películas, leemos los mismos libros, nos interesa el mismo deporte a quien le interesa. El 90% de nuestra vida cotidiana es exactamente igual al del ámbito del país donde vivimos. Por lo tanto, con el tiempo se va acentuando la característica del judío en función del lugar donde está. Incluso cosas tan poco sutiles que pueden ser en los judíos sudamericanos, igual hay la misma diferencia que hay entre un argentino y un chileno, existe entre un judío argentino y un judío chileno. Esa idea de los judaísmos que se va afianzando cada vez más me pone delante un solo problema. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la función de Israel? ¿Es un puente para vincularnos a los judíos que están dispersos por el mundo? Ahí tengo una duda, porque
el tipo humano israelí está tomando características muy variadas, pero hablo de la clase media, que no es ultra religiosa, apenas religiosa, tradicionalista, está creando un tipo humano por las circunstancias en que vive Israel, que de pronto nos une lentamente, qué sé yo, admiración por la tecnología que desarrollan, por lo que es el Estado de Israel en sí, pero temo que no logremos encontrar y construir un puente de la suficiente potencia como para permitir que logremos en un punto un lenguaje que nos vincule. Los religiosos la tienen mucho más fácil. Los que somos no religiosos tenemos un problema a resolver por delante. Me das el pie para preguntarte, porque también los religiosos tienen más fácil la transmisión del judaísmo, ¿no? De cierta manera, claro. la educación de sus hijos, sus nietos, como si siguen el camino, es más fácil. ¿Cómo crees que es la educación de un judío que no es ortodoxo o religioso en este marco de los múltiples judaísmos que hablas? Bueno, la naturaleza y la gran tentación, ni impuesta, es que una gran mayoría se va a asimilar a cada lugar donde estamos. Pero hay una tradición, una cultura y un vínculo emocional que puede mantener el judaísmo, pero me pregunto si eso es suficiente. No lo sé. Sí, porque por un lado, como decís vos, la tecnología, si bien podemos usar tecnología israelí, tenemos un problema también en este vínculo de este puente que decís en el tema cultural, por el tema idiomático, ¿no? Porque así como hablamos antes del Yiddish, que vamos a retomar el tema del Yiddish, el hebreo también es un idioma que la traducción también, dos judíos hablando en inglés no es lo mismo que dos judíos hablando en hebreo. Así es. Más aún, mira, yo voy a aprovechar para hablar una cosa más amplia todavía, que es la que me preocupa. Acá no somos profetas ni vamos a vaticinar, sino simplemente a presentar nuestras dudas. La visión que tengo es la siguiente. Estamos en este momento, y es obvio, viviendo un cambio tan profundo en la infraestructura económica de todos los países adelantados, digamos, del mundo, que no nos damos cuenta que estamos en los finales, y ustedes se van a reír lo que voy a decir, de la Revolución Francesa. Nosotros, el mundo del medioevo, que vivía exclusivamente de la tierra, en 200 y pico de años se transformó con la Revolución Industrial. En el año 1850, más o menos. No, empezó antes de la Revolución Industrial, empezó antes de la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Industrial? Que es obra de las grandes ciudades. El campo, que no alcanzaba para cubrir las necesidades económicas, el hambre de la población, se fue desplazando hacia la ciudad y lentamente, en muchos países, esa revolución industrial creó otras condiciones de vida, creó lo que se llama el proletariado, creó una nueva clase que tardó más o menos 200 años en evolucionar y en transformarse hoy en algo que no nos daba cuenta que está agonizando. ¿Qué significa eso? El mundo que nació con el descubrimiento de la energía basada en el vapor,
que fue eso alrededor del año 1780, 60, 70, creó esa clase que es la gran clase revolucionaria de la historia, que es la pequeña burguesía a la que casi todos nosotros pertenecemos, que permitió el ejercicio y el placer de algo que antes no existía, el ocio productivo. La creación, la investigación que hizo de aquel hombre que estaba trabajando en el campo todo el día para mantenerse en alguien que tenía tiempo para pensar. Lo voy a hacer sintético porque si no me voy a ir por las ramas. Esa revolución industrial determinó la gran revolución francesa, que exigió para esa nueva clase, la burguesía, igualdad, fraternidad, libertad. Esa revolución tuvo varias manifestaciones, entre ellas la revolución comunista, que fue algo contra natura, porque Rusia recién liberó a la servidumbre en el año 1860. Hasta el año 1860, los rusos, los que trabajaban en el campo, los siervos, eran parte del patrimonio del dueño de esos campos. Entonces, hoy nos encontramos con que la tecnología ha llegado a su máximo y la participación del hombre en lo que Marx llamaba la plusvalía cada vez es más reducida. La máquina ha sustituido cada vez más a la labor del hombre, y eso le creó, entre paréntesis, a Carlos Marx un problema muy grave. ¿Por qué no terminó Marx, me pregunté muchas veces, el último capítulo del Capital? Porque descubrió algo terrible, que toda su teoría, la explotación del hombre, su energía, la agregación del valor a un producto, con la máquina ya no tenía sentido. Porque ¿quién era la que valoraba? Una máquina. Bueno, hoy nos encontramos con un problema peor todavía. La máquina ya casi se vuelve absoluta. La presencia del hombre se vuelve absolutamente secundaria. ¿Qué funciona hoy? La inteligencia, inventar lo que nunca había existido. Y en ese mundo, que va a cambiar totalmente, ¿qué van a hacer los judíos? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Porque formábamos parte de una clase media generalmente, con muy poco aporte de proletarios y con muy poco presencia de la gran aristocracia. ¿Qué va a ser del judaísmo frente a un mundo que va a cambiar toda su forma de comunicación y su cultura, por ende? Disculpen que me fui un poco, pero es un problema que de verdad me preocupa. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que hablamos esta noche, pero tiene que ver con todo que viene con todo, digamos. Obviamente vos sos también el producto de historias pasadas del pueblo judío que estuvo en un lugar, en Europa, en un tiempo, viviendo cuestiones generales, y creo que el día de hoy el mundo, que es más abierto todavía, hace mucho más que nosotros como judíos tengamos distintas influencias. No es casualidad cuando algunos dicen ¿cuántos premios Nobel judíos hay? Bueno, hay muchos premios Nobel porque también los judíos vivieron en Europa. Si hubiesen vivido en África, no hubiese habido muchos premios Nobel judíos, ¿no? Tiene que ver con parte de la cultura. ¿Alguien se imagina que hubiese sido de Einstein si vivía en Tanganica? No hubiese sido Einstein. Ese es el asunto. Einstein fue Einstein porque vivía en Suiza. Si no, no hubiese sido lo que es. Es lo que decía Ortega y Gasset, el hombre es sus circunstancias también. Uno y sus circunstancias. En ese mundo que viene ahora, ¿cuáles van a ser los valores? Porque la tecnología, desde la invención del fuego hasta la invención
no de la invención, de la utilización del fuego, hasta inventar la rueda, pasaron centenares de miles de años. Pero desde que se inventó el avión o la comunicación, el Morse, hasta el mail que usamos ahora, pasaron menos de 50, 60, 70 años. Y lo que viene va a ser mucho, mucho más rápido. ¿Cómo se va a acomodar nuestra mente y nuestra manera de ser en ese nuevo mundo, donde va a haber mucho dolor por ese cambio? ¿Qué va a ser de nosotros como judíos, además, desde el punto de vista cultural? ¿Va a existir eso? Yo creo que sí. Yo soy muy optimista. Creo que nuestros nietos la van a pasar mal en la transición y muy bien cuando la transición se supere. Así que si queremos hablar de judaísmo y de lo que va a ser, es muy difícil ser profeta, pero si tengo que pensar en el futuro, creo que se va a acentuar ese judaísmo local, que vamos a encontrar fórmulas de comunicación común. Y vos mismo recién adelantaste algo. Dijiste que vos te comunicás con ucranianos o no sé con quién, con un traductor mecánico. ¿Lo podías hacer hace 20 años? No. Entonces, preparémonos para un cambio absolutamente diferente, pero siempre habrá poesía. Como decía Casablanca, siempre nos quedará París. Es así, a nosotros nos quedará Jerusalén, ¿no? Como judíos. Espero que sí. Esperemos que sí. Hablando un poquito bueno, estabas hablando un poco del tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo, con la historia, con el futuro, ¿no? En esto te vas acercando al pensador que te definí, por más que no quieras, ¿no? Si tendrías que elegir un momento... Yo soy el loro, soy igual que el loro. No, pero sos un loro pensante, que eso es importante, pues sabés hablar y pensás hablante, lo que decís. Si tendrías que elegir un momento histórico del pueblo judío y de la humanidad para transportarte en el tiempo, ¿en qué lugar te gustaría vivir? ¿En qué situación? Bueno, a mí me gusta mucho el siglo I del Segundo Templo. Me gusta mucho simplemente porque me es cómodo, porque es igual que lo que estamos viviendo ahora. Porque era Jerusalén, alrededor grandes e interesantes poblaciones judías. Alejandría era exactamente para esa época lo mismo que hoy es Nueva York, era lo mismo. Roma, bueno, podía ser París, más aún. Estamos viviendo, esa es la época extraordinaria del exilio productivo. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar un poco del exilio, que tiene evidentemente muy mala fama y muy mala experiencia. Pero fíjense lo siguiente, ¿de dónde venimos? De Aram Naharaim, del exilio. ¿Qué era? Un loquito que se fue de la casa de su padre, se fue él solo, se inventó que había un Dios que lo había elegido, que iba a ser de él un gran pueblo, y ocurrió, firmó un pacto, y luego, bueno, tuvo una historia muy, muy creativa, porque toda la parte, digamos, de leyenda de nuestro origen, pero luego la realidad de los profetas, de los reyes, de un estado poderoso, del rey David, del rey Salomón, y sus hijos que se pelearon, como lógicamente ocurre cuando hay problema de poder, y el primer exilio con 10 tribus que desaparecieron, y el exilio de Judea, que fue extraordinariamente productivo porque, para los que no lo recuerdan,
Nabucodonosor destruyó el primer templo, mandó, como se hacía en esa época, al exilio a todos los habitantes de Jerusalén, y se creó la primera, y entre muchas otras, comunidades judías en Babilonia, donde comenzó a desarrollarse un Talmud, el Talmud, para exclusivamente la gente que vivía en el exilio. No, simplemente como ilustración, ustedes lo saben, hay dos Talmudes, uno que es el de Babilonia, que es el del exilio, y otro el de Jerusalén. El que es válido para los problemas nuestros es el de Jerusalén. Es el de Babilonia, perdón. Claro. El hecho es el más extenso también. No solamente eso, sino que fijó la conducta de un judío en el exterior. Dicho en una frase que yo la repito muchas veces, son 3 palabras en arameo. Diná, malkuta, diná. La ley del país donde vives será tu ley. Estoy hablando eso año 585 a.C. Entonces, excepto si te obligan a trabajar un sábado, y no me acuerdo, 1 o 2 excepciones más. Es decir, si estás fuera de tu país, tienes que aceptar y comportarte en función de las leyes del exilio, del país donde vives, ¿no? Pero en lo que quería decir, y vuelvo al siglo I, porque me hiciste, ¿por qué me gusta el siglo I? Porque ocurrieron varias cosas muy importantes. A raíz de que alrededor de Israel había un montón de colonias, sobre el Mediterráneo, hasta España llegaban, sobre todo había en Roma una gran colonia, había en lo que hoy es Turquía una gran colonia, y había dentro de Israel un clima místico esperando que llegara el Mesías y cambiara la vida dura que vivían los judíos bajo el dominio romano. Fíjese lo que es el aporte del exilio. En un pueblo de Turquía vivía una familia judía, en una comunidad judía. Saúl, el pueblo se llama Tarsis, y vivía una familia judía que mandaba, cosa que ocurre hoy, a su hijo a Jerusalén a estudiar. El hijo se llamaba Shaul, y este hijo, Saúl, era un hombre muy fanático, cuando apareció toda una corriente diciendo que había llegado el Mesías y que se llama Jesús, fue prácticamente un persecutor de los cristianos. Pero luego, según aparece en el Nuevo Testamento, tuvo un cambio emocional y fue el verdadero creador del cristianismo. Pablo de Tarso es ese Shaul a quien su familia mandó a estudiar con los rabinos a Jerusalén. Digo eso porque en ese siglo, miren lo que hubo. Ese movimiento que se transformó en el cristianismo, el afianzamiento de los judíos en todo el Mediterráneo, el desarrollo del Talmud y la gran desgracia, la caída de Jerusalén y el segundo templo y el verdadero exilio que duró 2000 años. ¿Por qué me hubiese gustado estar en ese siglo? Porque se abrió un mundo nuevo que cambió la historia de la humanidad. Hablaste de exilio, ¿no? Y no puedo dejar de preguntarte porque vos tuviste un gran exilio, ¿no? También.
¿Cómo viviste ese exilio en España? No, yo tuve varios exilios. Sí. Cuando yo era chico, del pueblo donde nací, que se llama Teofípol, en Ucrania, nos exilió, mi padre se había escapado de la Unión Soviética y estaba viviendo en la Argentina, y mi madre tuvo que hacerse cargo de mí, era una mujer muy luchadora, y consiguió. Primer exilio, el del pueblo de Teofípol a Zapadenes, que era Teofípol era el pueblo de la familia de mi padre, y Zapadenes era el pueblo de la familia de mi madre. Ahí descubrí dos mundos. Teofípol, mis abuelos, conservadores, tradicionales, pero no se habló nunca de judaísmo, o yo no entendí que se estaba hablando de judaísmo, no lo escuché en esa época. Y en la casa de la familia de mi madre, que eran jóvenes muy revolucionarios, muy comunistas, una larga historia de lucha, etcétera, etcétera, y gran desencanto al final, descubrí dos mundos. Uno, el de la tradición, y me fascinó el mundo de mis tíos jóvenes que desfilaban y eran del Komsomol, la juventud. Después, el segundo exilio fue en los Montes Urales. En la Unión Soviética había visados internos. No se podía salir de Ucrania, digamos, o de una ciudad de Ucrania para ir a otra ciudad de Ucrania. Había que tener un visado. ¿Qué pasaba en Magnitogorsk? Magnitogorsk fue una experiencia de Stalin de transformar esa muy anciana y tradicional estado con un campesinado enorme que iba contra todas las teorías sociales, y se creó una revolución que necesitaba de salir de la Edad Media y de un campesinado analfabeto, de transformarlo en un Estado moderno, y eso fue el primer plan quinquenal de Stalin. ¿Y cuál era la ciudad modelo para ese desarrollo? Magnitogorsk, que estaba justo en la frontera con China, en los Montes Urales, no con China, con la Rusia asiática en los Montes Urales. Ahí, segundo exilio. Tercer exilio, luego en Moscú, porque una vez que estabas un año trabajando en condiciones terribles, en Magnitogorsk, te permitían ir a otra ciudad, y fuimos a Moscú, que fue para mí posiblemente el exilio más bello que tuve. Y de allí, exilio en la Argentina, retorno, descubrimiento de Israel, exilio, luego España, 37 años en España, y la enseñanza más grande que tuve sobre el exilio y sobre vivir en distintos países. Y doy un consejo que no sé, a mí me fue muy útil. Cuando llegas a un lugar, sea como sea, y no sabes si estás en la incertidumbre, pensá que vas a estar allí el resto de tu vida, aunque te vayas al día siguiente. Porque vivir en la incertidumbre de saber me quedo o no me quedo es una situación muy angustiosa. Hay que pensar que es para siempre. España, 37 años. Entonces, ¿qué pienso del exilio? Que para algunos es un castigo. Para mí siempre fue un lugar de agradecimiento, porque aprendí mucho. Sumé culturas, sumé experiencias y sumé dolor también, porque el exilio enseña, agrega, enriquece, pero duele. Hablando de cultura, ¿no? La cultura ocupa un lugar muy importante en tu vida, y me gustaría comenzar hablando de música. ¿Qué te produce la música y qué te gusta escuchar?
Yo, mira, es curioso porque tengo un buen oído, pero disfruto de la música que en el mundo que entré cuando era chico, cuando era joven. Una de mis experiencias más hondas las viví con la música, y ahora le voy a explicar, en el pueblo donde nací. Cuando yo tenía unos 4 años, vivía en la casa de mi abuelo, que estaba a unos 100 metros de un río cuyo puente llevaba a los campos. Una vez que salía del campo, cruzabas ese puente, entrabas ya a una zona que era absolutamente de plantaciones, de trigo sobre todo, y de, ¿cómo se llama?, girasol. Tengo, como si fuera un Van Gogh, delante de mis ojos, los girasoles, el trigo y la música de los campesinos que volvían con la azada de cegar el campo, y eran voces blancas, hermosas, que todavía hoy me resuenan. Cantos populares de campesinos ucranianos. Eso me condicionó, porque luego, piensen, estamos hablando de los años 27, 28, 1930, cuando de pronto, y esto lo conté porque fue una historia de sorpresa, un día llegó a la casa de mi abuelo un ingeniero que de pronto puso un aparatito y de ese aparato salía música. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Empecé a buscar dónde está la gente, era un coro. Era la radio Agalena, que escuché por primera vez en mi vida, donde la música era un coro y yo no podía entender de dónde venía. De la radio, cuando llegué a la Argentina, ahí aprendí mucho a hablar castellano. Ya conté esas anécdotas de que escuchaba novelones del campo y hablaba como un falso campesino, gaucho argentino, pero había música, y yo escuchaba muchísima música, y música popular, y la clásica, y amo la música porque viví 70 años al lado de una cantante que era extraordinaria y la música formaba parte de nuestra vida. Hoy, toda la noche, tengo encendida la radio nacional, la sección musical, y escucho música toda la noche. Pero decir que soy un melómano es falso. Disfruto de la música, me gusta mucho el tango, la música popular, la música israelí, y sobre todo la música rusa, que me ha quedado incrustada a través de esos campesinos que descubrí o escuché en mi infancia, que venía del campo de cegar. Bueno, aparte de haber vivido, ¿no?, con Dina, una gran música y gran persona, también tenés un hijo músico, Ariel, también tuviste un ex yerno músico, Fito Páez, estuviste rodeado de otros géneros musicales. Bueno, de ese género no soy muy fanático, pero sí, claro. Pero tuviste que escuchar, queda claro que te No, cuando estaba en el Asombra Zahir, los domingos, no me acuerdo cómo se llama el teatro, pero en la calle Marcelo T. de Alvear, ¿Coliseo? Coliseo. Sí. Claro, ahí los domingos se hacía festivales gratuitos de músicos, y todo el grupo nuestro iba a escuchar música. Y bueno, en fin, la música forma parte de la vida, pero no soy un melómano fanático. A mí
todavía me gusta, aunque decían cuando terminan las palabras, comienza la música. Yo soy un hombre que ama las palabras. También la música, pero lo mío son las palabras. Y bueno, vamos más. Hablar y escuchar. Por eso vamos más al campo ahora de las palabras. La próxima pregunta en realidad está vinculado con eso. Por otro lado está el teatro y el cine. ¿Qué vínculo tenés con este arte? ¿Qué obras teatrales y películas de cine te dejaron huella en vos? Acá también para mencionar a tu otra hija, Cecilia, que también tiene que ver con el teatro y el cine. Bueno, esto lo conté alguna vez ya, pero yo lo debo contar. Mi primer contacto con el teatro fue trágico. ¿Por qué? En esa época, la cultura para el gobierno, estoy hablando de la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética la cultura era un factor fundamental. Luego se transformó en el realismo socialista, etc. Pero yo le tengo que agradecer algo. Tengo muchas cosas en contra de lo que existía, pero que el amor por los libros me nació ahí. A los 4 o 5 años yo ya leía libros. Entonces, ¿qué pasó con la música? No, perdón, estábamos del teatro. Un día, un tío mío, un personaje fascinante, de verdad, comunista fanático, es al margen lo que digo, llegó a ser coronel del ejército soviético, entró a Berlín, cuerpo lleno de medallas. ¿Y dónde terminó su vida? En Nueva York. Desilusionado del régimen bueno, tuve largas conversaciones. Pero este tío me llevó por primera vez a que vea una obra de teatro. La obra de teatro la recuerdo perfectamente porque ocurrió lo siguiente. Era un panfleto basado en demostrar de cómo el capitalismo es cruel y de cómo había que luchar contra él. Se trataba de lo siguiente. Había un patrón burgués, el estereotipo, lo recuerdo, pues es una caricatura, enorme panza, un traje muy elegante, para el campesinado donde iba, era un pueblito donde estábamos, y era el dueño de una hilandería cuyos obreros eran muy explotados con él, sobre todo era tan malvado porque eran todos ciegos los obreros. Bueno, entonces yo cuando vi que eran ciegos, me puse a llorar porque me conmovió todo eso. Qué malvado encima de que son ciegos, los explota y los trata mal y les grita todo el tiempo. No dejaba de llorar. Mi tío me explicó, mira, no, esto es teatro, es una ficción. Lo que ocurre allí es un momento, no, lo digo con términos míos actuales, pero que expresaban lo que le quería decir, es una convención, es un momento en que todos nos mentimos y de esa mentira surge una verdad. Eso es lo que ocurrió, solamente duró en ese momento. Vas a ver que no son ciegos, sí, son ciegos. Entonces me llevó a ver a los actores y los mismos tipos que estaban ahí arriba en el escenario eran ciegos, estaban hablando y charlando, pero no le creí. Yo sigo convencido de lo que vi fue una explotación y que eran todos unos ciegos explotados. Eso me marcó. Y luego, claro, cuando llegué a la Argentina, viví la época de oro del teatro en Yiddish, con Joseph Bulov, con Yakov Benami, que estuve cerca de él y fue un privilegio, porque profesionalmente después fui asesor de empresas que hacían películas. Pero mi vínculo con el teatro
fue muy intenso. Cosa que se ha perdido ahora. Se leía mucha literatura para obras de teatro. Me he leído Chekhov, qué sé yo, no hablo solamente de Molière, de Shakespeare, hablo de Lenormand, hablo del teatro, bueno, del teatro moderno, hablo del teatro argentino. Leíamos mucho teatro y veíamos mucho teatro. Yo, por ejemplo, creo que la calidad del teatro en Yiddish era tan extraordinaria cuando vi por primera vez en un teatro de la calle Corriente, creo que era el Soleil, La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que es una obra del siglo XX, excepcional. Entraba, salía Joseph Bulov, la primera escena, que era la historia de un comerciante, de un pequeño vendedor ambulante que iba por las ciudades y vendía. Salía de escenario con una maletita y solamente verlo te producía un escalofrío, porque veías ahí el fracaso, el vendedor que estaba perdido. Esa obra la vi en el Teatro Abima por Abraham Eskin, que era un muy buen actor. La vi en Estados Unidos con Dustin Hoffman. La vieron en la Argentina, Narciso Ibáñez Menta. Y en París, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero nadie, y en cine, con Friedrich Merkel, y en cine, pero nadie me hizo temblar tanto como Joseph Bulov en La muerte de un viajante de Arthur Miller. Luego, la vida me llevó al escenario. Esto lo conté, pero bueno, me repito. Tengo que apelar a Walt Whitman. Me repito y que yo abarco multitudes, decía él. Así que... El público se renueva, Braya. Sí, sí, bueno, pero yo no, yo ya resulta que me interesó el teatro, fui el IFT en ese momento, tenía un gran director, primero David Licht, hay que recordarlo, que venía de la Vilna Truppe de Vilna, de Lituania, y montaba obras de enorme calidad, y luego vino un director judío americano, Jacob Rodboin, que montó una obra excepcional, que se llamaba El sueño de Goldfaden. Le tengo que decir que Goldfaden era un personaje fascinante, como muchos judíos que se metieron en el teatro, en Hollywood, que creó el teatro judío de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sus personajes eran pueblerinos, gente del pueblo, de leyenda, la bruja, el malo, los mellizos. Bueno, el mercado fue extraordinaria. Yo vi esa obra y me quedé fascinado y me acerqué al Teatro IFT y tanto me gustó que se necesitaba para la segunda obra una multitud de guerrilleros y decidí, como me lo propusieron, ser un guerrillero. Mi vida en ese teatro duró muy poco. ¿Por qué? En esa época yo todavía estudiaba en el penúltimo año de la Facultad de Ciencias Económicas. Un día, era domingo, al día siguiente tenía examen y la escena era la siguiente. La obra era de Abraham Goldfaden. ¿Qué estoy diciendo? No era de Goldfaden. Bueno, de un autor judío comunista de la Unión Soviética, se llamaba Viviré, y la escena trágica en la que intervine
era la siguiente. Estaban por colgar los alemanes a unos guerrilleros que habían ellos capturado como castigo, y el pueblo, que éramos nosotros, los estábamos contemplando, una escena dramática. Era un melodrama bastante mediocre. Y resulta que a veces en un teatro, en el escenario, se crean climas. Alguien dijo algo mientras colgaban a los guerrilleros. Nosotros, en vez de llorar desesperadamente, una escena dramática, nos agarró a todos un ataque de risa. Y el público no se dio cuenta, porque nos reíamos, nos movíamos, no se dieron cuenta que en vez de reírnos, estábamos llorando. En vez de llorar, nos reíamos, pero el que sí se dio cuenta fue el director, con lo cual mi presencia en el teatro fue bastante efímera, y al día siguiente cesé como futuro gran actor del teatro yiddish. Y debut y despedida. Terminó la carrera. Pero seguimos, bueno, siempre seguí de cerca el teatro, porque en una época en la Argentina el teatro independiente, y ahora mismo lo es un mundo apasionante. En cuanto al cine, el cine, cuando estábamos en Moscú, yo tenía unos 5 o 6 años, mi madre me llevó por primera vez en mi vida a ver una película. Era un teatro, no sé si ustedes, sí, deben haber ido al teatro, al cine ópera acá, donde había estrellitas en el cielo. Bueno, era un teatro en un cine donde entraban, no sé, 5.000, 6.000 personas, era la cosa gigantesca de Moscú, y daban una película que yo me quedé sorprendido, porque había una escena donde sobre un puente un caballo caía y se hundía en el agua, y caía desde el puente, una escena dramática, primeros planos. Yo me quedé tan impresionado con esa película, y luego en la Argentina, cuando se pudo dar cine soviético, 20 años más tarde, me di cuenta que había visto una de las joyas de Eisenstein, que era Octubre. O el acorazado potente, no, era Octubre. Así que el vínculo con el cine siempre me fascinó, desde Rusia, donde vi muy pocas películas, hasta en la Argentina, y terminé profesionalmente. En mi estudio asesoraba a productoras de cine. Bueno, y luego, vos lo dijiste, hay una hija que tiene mucho que ver con esa actividad. Así es. Te voy a hacer una última pregunta, después Simón voy a pasarle el micrófono, que tiene que ver, no podía no hacerla porque hablamos mucho sobre el tema del Yiddish, ¿no? Sobre qué es para vos el Yiddish, y algunos autores sobre los cuales hemos hablado, algunos mencionaste, Sholem Aleichem, Sholem Asch, Moshe Nadir, Pérez, por supuesto, Bashevi Singer y su hermano Israel, y poetas que también hemos disfrutado de algunas charlas sobre Itzik Manger y Abraham Sutzkever. ¿Qué lugar tiene el Yiddish, no? Que es una lengua querida para vos. Sí, no, yo no tengo lengua natal. Cuando llegamos de la Unión Soviética, en primer lugar, bueno, descubrí, era así. Mi padre y mi tío habían construido una casita, vivíamos todos juntos en el barrio La Paternal, frente a la fábrica Pirelli, que ahora es un coto, un barrio de inmigrantes, donde había italianos, españoles y judíos, y ahí descubrí y sentí, bueno, yo le conté muchas veces, descubrí que era judío. Yo de niño yo no tuve ninguna evidencia clara de mi pertenencia judía. No se olviden que la primera etapa de la Revolución Rusa fue
fundamentalmente una etapa donde la religión estaba absolutamente prohibido, porque era el opio de los pueblos, según la teoría comunista, y hasta que Stalin, en el año veintitantos, expuso su teoría de la nacionalidad, de la nación. La nación era tradición, cultura y territorio. Y Stalin, en cierta forma, aplicó en la Unión Soviética una teoría sionista, porque creó para los judíos un territorio, Biroboyan, donde se concentraban los judíos como nación, donde fue un fracaso, porque fueron 20.000 de los millones que vivían en la Unión Soviética, pero la idea, el concepto es que los judíos tenían que tener un territorio que era su patria. Por eso al principio, entre otras razones, apoyó al Estado de Israel. La casa nuestra era la Torre de Babel. Yo hablaba solamente el ruso y el ucraniano. Mi mamá hablaba ruso, ucraniano y un mal yiddish. Mi papá hablaba un yiddish y un ruso muy mediocre y un ucraniano flojo. Y mis tíos hablaban yiddish y mal castellano. Y mis primas hablaban yiddish y castellano. Así que para entendernos había que movilizarnos, hasta que tuve un episodio muy duro donde se burlaban de mí, me atacaban los chicos del barrio, y ahí me explicaron de que, bueno, ¿qué quiere decir esto que me están diciendo? Y me decía judío, asesino de Cristo, etc. Y en ese momento dije, entonces, ¿yo qué soy? Ahí me vino una confusión, porque yo era comunista a los 8 años, recitaba poemas en homenaje a Stalin, en ruso y en ucraniano, pero de pronto descubro que soy otra cosa, que no soy solamente ruso y ucraniano, que soy algo diferente. Nosotros llegamos en noviembre de 1933, en marzo comenzaron las clases, en las escuelas aprendí un poco de castellano en la calle y muchos en la radio, y mis primas iban a la tarde a una escuela judía en la calle Nicasio Oroño, y yo dije, yo quiero ir ahí. Y ahí aprendí el yiddish y luego un poco de hebreo, pero el yiddish fue mi refugio. Enseguida me enamoré de ese idioma y luego seguí estudiando en el seminario de maestros hebreos, moré de yiddish, un poco de hebreo, en una escuela en la calle, se me olvidó el nombre. Te permitimos un olvido después de 1 hora y cuarto, te permitimos un olvido. Sí. No, el olvido no es 1 hora y cuarto, son los 25 años. Por eso, pensador y memorioso voy a agregar para la próxima, así seguimos peleándonos. Entonces, de pronto me di cuenta que, habiendo perdido el ruso y el ucraniano, el idioma con el cual me sentía más cercano, más tierno, que podía decir cosas que en otro idioma que era aprendido. Y leí mucho en yiddish, me gustaba siempre. Había expresiones que en otro idioma no existían, y es un idioma que lo amo, que leo. En el año 1952, esto no lo conté nunca, en el año 1952, el diario israelita Die Yiddische Zeitung convocó a un concurso literario cuyo juzgado estaba en la ciudad de Nueva York,
que eran los miembros, la mayoría escritores en yiddish, del periódico Forbes, que tiene más de 100 años, y yo gané el primer premio, con lo cual tuve mis 15 minutos de fama a los 24 años por un ensayo que escribí sobre, había vuelto de Israel y escribí sobre la juventud de Israel, en Israel y en la Argentina. Y luego seguí, bueno, parecía que había, en la Argentina surgía un escritor, pero me limité luego a escribirme cartas con mi madre, y una vez que ella ya se fue, prácticamente de vez en cuando, ahí en la biblioteca tengo libros en yiddish, y cuando me agarra un ataque de melancolía, me agarro alguna cosa, alguna historia de Pérez o de Sholem Aleichem, y lo disfruto mucho, porque no es un idioma aprendido, pero no es una madrastra para mí. La transformó en lengua madre, Muttersprach, como dicen. Y ahí pusieron Mamelosh en el chat también. Antes de pasarle la palabra a Simón, como siempre, agradecerte, Abraya, porque la posibilidad de dialogar justamente tiene que ver con cruzar palabras, ¿no? Con que uno escucha y uno aprende de lo que escucha, y el otro que está del otro lado también aprende, y creo que todos nos vamos más enriquecidos. Bueno, estoy a disposición de ustedes, lo que quieran preguntar. Todo. Oscar Wilde decía que no hay preguntas imprudentes, sino respuestas imprudentes. Yo estoy dispuesto a las respuestas imprudentes, así que ustedes pregunten lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Abraya. Y yo quería retrotraerme un poquitito a la parte del judaísmo. Sí. Muchas veces la gente habla que en la historia del pueblo judío hacia atrás hubo algo que fue lo que mantuvo la unión del pueblo judío, que fue la Torá. ¿Qué crees vos que va a ser el nexo o el elemento que continúe y que una al pueblo judío de aquí para adelante? Mira, en parte lo contesté antes. Los judíos que son religiosos tienen en la Torá su constitución, su historia, su devoción. Les resulta absolutamente suficiente como para satisfacer todas sus necesidades, porque la idea o el sentimiento, mejor dicho, de Dios llena su vida. Saben a quién pedirle ayuda. En cambio, el que no es religioso se aferra únicamente, y tiene que tener esa sensibilidad, a la belleza de la Torá. La belleza que va desde la maravilla de los profetas, que es un placer como suena el hebreo, y lo que ellos significaban eran de verdad dirigentes políticos. Isaías, Jeremías, eran dirigentes políticos que sabían expresarse con parábolas y con poesía. Pero también tiene que ver con el heroísmo, y tiene que ver con las debilidades del ser humano. Todos, y con la doctrina fundamental del judaísmo, que es la mirada en el otro. El otro soy yo, y lo que yo deseo para el otro, lo deseo para mí también, no al revés. Lo que yo deseo para mí se lo deseo al otro. El otro es la principal presencia. ¿Qué nos puede unir? Miren, gran parte de nuestra cultura y de nuestra vida no es judía. Todo el 80, el 90, el hecho judío es un hecho volitivo. Es el placer de conocer algunas cosas y volcarse a ellas, pero si nos dejamos guiar por el impulso cotidiano, te lleva no al judaísmo, te lleva a tu vínculo cotidiano
con el mercado, con la lectura, con el periódico, con las noticias, con los amigos, el judaísmo subyace y es un acto volitivo. Uno quiere seguir siendo, pero, y aunque no quiere, sigue siendo judío. Como decía aquel chiste, yo soy judío y estoy muy orgulloso de serlo. Y lo repetía siempre, hasta que un día él dice, ¿por qué tan orgulloso de serlo? Y sí, porque si no estuviera tan orgulloso, igual seguiría siendo judío. Como decía Sartre, a los judíos los hacen los demás. No es cierto, no estoy de acuerdo. El judío se construye él. Los demás, cuando te hacen judío, es para pegarte. No sé si contesté, pero bueno, son todas búsquedas y tentativas. La respuesta la va a dar la vida. Y lo que nosotros... Abraya, has tenido una historia de vida sumamente interesante muy rica, con muchas vivencias. Y yo quisiera que en estos momentos que nosotros estamos viviendo en el mundo, en Argentina, me gustaría una frase, una reflexión, algo hacia el futuro de nosotros y en especial de nuestros jóvenes que están viviendo momentos muy especiales, ya sea por la pandemia, ya sea por la situación económica que vive el país. ¿Y qué les aconsejarías? ¿Qué frase alentadora y motivadora le podrías dar a estos jóvenes? Ya, me hace recordar una frase de Amós que le decía, te lo voy a decir, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, soy, soy un, como se dice, un pastor, un boleshik mimi, y alguien que cuida el sicomoro. Yo no soy alguien que te puede decir qué hacer. Cada uno tiene que encontrarse. Cada uno tiene que buscarse y jugarse por lo que cree. El futuro es difícil. El futuro del judaísmo es muy difícil. Creo que la posibilidad de asimilación, que no es una tragedia tampoco, porque, escúchame, se fueron 10 tribus, quedaron 2 solamente, y todavía esa cultura sigue, estando Israel todavía más sólido. Hay lugares en el mundo, Nueva York, etcétera, que tienen su forma de judaísmo transformada del shtetl, de Sholem Aleichem nos fuimos a Moshe Nadir, de Moshe Nadir a Woody Allen, y de Woody Allen estamos en ese mundo cambiante. Siendo americanos, algo queda de la cosa judía. Pero me tengo que preocupar por eso. No sé, no puedo dar consejos. Cada uno se tiene que construir, depende del ambiente donde está, depende de los temas que lo interesan. He visto en España cómo de los subterráneos de la historia me he encontrado con gente y he tenido una historia real, muy, muy interesante, con alguien que silenciosamente un día, después de una larga relación, me dijo: he descubierto que soy judío. Mi apellido verdadero lo he buscado y lo he encontrado. He llegado hasta el año 1650 a Inglaterra, donde está la tumba de mi antepasado. Ahora me falta ver ese vínculo de qué parte salimos de España. Porque me dice, si yo soy judío, ese personaje, bueno, no es para contarlo ahora, es una historia larga, terminó circuncidándose a los 50 años, porque encontró su judaísmo y quiso ser verdadero. Las historias de los judíos son absolutamente imprevisibles. Lo que sí creo, que no vamos a renunciar nunca, siempre va a haber alguien que tenga la antorcha de una cultura.
de la continuidad, de la educación y del tesoro ese que tenemos, porque no es solamente la Biblia. Tenemos, hombre, lo que hemos aportado a Europa en 200 años. Hemos cambiado la concepción del mundo. El Einstein cambió el mundo, Freud cambió, descubrió que el hombre no era lo que aparentaba ser, que adentro había conflictos y otra vida que había que descubrir. Y no hablemos del aporte de Marx, que ahora ya es obsoleto, porque traté de explicar, y no sé si lo hice con claridad, que salimos del mundo del industrial, del mundo que vive creando objetos, al mundo donde la inteligencia va a inventar seguramente cosas que van a hacer al hombre la vida más cómoda, aunque no sé si más feliz. No lo sé. Abraya, muchísimas gracias. Gracias por transmitirnos toda esta visión de vida, todo tu pensamiento. Concuerdo 100% con Enrique de que sos un pensador. No, por favor. Y vas a tener a alguien más con quien pelearte, pero realmente te admiramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel de compartir esta velada con nosotros. Quiero agradecer también a nuestro querido amigo Enrique Greenberg, que ha llevado adelante esta entrevista, y aprovechar a invitarlos a nuestros amigos a nuestras próximas actividades. Recordarles que mañana a 19 horas continúa el ciclo de cine israelí, donde vamos a pasar la película My Father, My Lord, hasta el domingo a las 23 horas. Y el próximo miércoles a las 19 horas tendremos a la doctora Diana Sperling, que nos va a hablar sobre todo lo que usted quiso saber sobre Baruch Espinosa y no se atrevió a preguntar. Bueno, los invito a ambas actividades que sumamente interesantes van a ser. La doctora Sperling, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Que sí, gracias a ustedes. Quiero decir que la doctora Sperling, Diana, es una de las joyas de la cultura judeo-argentina, que es una persona sólida, respetable y además una enorme amiga, pero no lo digo por eso, lo digo simplemente porque la valoro y la respeto profundamente. Y les agradezco a ustedes el haberme invitado. A lo mejor estuve un poco incoherente en algunos momentos porque quise transmitir con pocas palabras lo que necesitaba mucho más, pero en todo caso fue un gusto estar con ustedes y bueno, por ahí otra vez nos encontramos. Quedaron muchas preguntas pendientes de que preparé, eso seguro. Así que preguntas hay más. Que quedaron muchas preguntas de que preparé pendientes, por supuesto, porque siempre hay más preguntas que respuestas, por suerte. Hay respuesta, lo que pasa es que no me la dejaste decir. Por eso, porque no me la dejaron preguntar en tiempo. Agradecer a todos una vez más. Gracias a Braya, gracias Simón por la invitación y a todos los que estuvieron conectados. Gracias Enrique, gracias a Braya y que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Chao.